Bueno, los invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la adversidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad más grande que les ha tocado enfrentar en la vida? A ver, piensen un segundo, 10 segundos. ¿En qué es lo más terrible que les ha tocado enfrentar a ustedes en la vida? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser alguna enfermedad, puede haber sido una crisis financiera de alguno de los papás o propia. Eh, Puede haber sido un quiebre amoroso también. Eh, Puede haber sido que algún despido del trabajo. Piensen ustedes qué es lo más terrible que le ha tocado vivir, que ustedes cuando pensaron que se iban a morir en esos días de lo difícil de las circunstancias de lo que estaban atravesando. Puede ser que tal vez hoy, 22 de septiembre del 2021, ustedes sienten que o están atravesando por circunstancias difíciles. Eh, Vivimos en una sociedad donde eh, queremos sufrir cada vez menos. Nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, un mundo sin anestesia general y sin anestesia tópica. Uno dice, pero ¿cómo habrá sido ir al dentista sin anestesia? ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido ir al dentista sin anestesia? Si ya ir al dentista es terrible, imagínense sin anestesia. La cuestión de haber sido del terror. Antes no existía la anestesia. Hace 100 años atrás no existía la anestesia local, por ejemplo. Y a usted le sacaban las muelas con whisky, a punta de whisky, ¿no? Y así era la cosa. Y las embarazadas daban a luz también, sin anestesia. Esa era la forma antigua. Eh, pero cada avance de la ciencia nos permite sufrir menos, que la muerte se visualice menos. Usted va al supermercado y en el supermercado no le ponen a la gallina entera ahí muerta en el mostrador. Se la pasan a usted el pollo completamente trozado, ¿sí o no? Y que no le vaya a aparecer una pluma por ahí. Te pone un reclamo. Pero sería, ¿por qué? Porque ver una gallina muerta, usted inmediatamente le baja la penita, ¿sí o no? Y usted dice, pero ¿por qué me voy a comer este animalito del Señor? ¿Sí? Entonces, para que usted no pase por esa crisis eh, y tenga esos sentimientos encontrados, le degollan el cadáver del pollo y se lo pasan en bandeja trozado para que usted no tenga esos encuentros con la muerte. Y, y así vivimos en una sociedad desligada del dolor, de la muerte. Y fíjense que vamos desarrollando un temor, un terror al dolor, a la dificultad. Y yo les pregunto a ustedes, cuál es su mayor miedo? Y tal vez vamos a concluir que el mayor miedo que tenemos es
a sufrir, a sufrir alguna pérdida, que se muera algún ser querido, ¿sí? Tener alguna enfermedad. Siempre el mayor miedo que tenemos es con el dolor que podemos llegar a experimentar. Puede ser físico, puede ser emocional. ¿Por qué? Porque le tememos al dolor. Y cuando experimentamos circunstancias difíciles, cuando experimentamos ese dolor, muchas veces nos cuestionamos si realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿No les ha pasado a usted? Claro, porque es distinto cuando uno anda haciendo las cosas mal y, y es entendible. Si usted anda fornicando ahí por la vida, es entendible que usted anda con temor que le caiga un piano en la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Ya, pero cuando no, cuando usted anda, cuando no es ese el caso, usted digamos que camina rectamente delante del Señor. Pero aún así ocurren situaciones dolorosas. Estuvimos nosotros con un matrimonio y, y ellos eh, tenían bueno, estaban eh, conectados con una familia que tenían a su hijita recién nacida en la UTI, porque le habían tenido que sacar un pulmón, en la intubación le perforaron la tráquea. Llegó un momento en que le dijeron a los papás, lo sentimos mucho, pero su hija puede ser que no pase el día de hoy, así que les recomendamos que estén con ella lo más posible. Y yo veía a mi amigo que le tenía que estar con ellos en ese momento y, y con un problema, que decirle a un papá que se le va a morir el hijo, no que se le puede morir el hijo, sino que ya los doctores desahuciaron y le dijeron, tu hijo se va a morir. ¿Qué le puede decir uno a un papá que su hijo se va a morir? ¿Sí? ¿Qué propósitos de Dios hay detrás de la muerte de un hijo? Uno puede muy livianamente decir, mira, tu hijo se va a morir y son los propósitos de Dios, ¿sí? Y uno lo puede entender aquí, pero en el corazón uno no entiende absolutamente nada. ¿Mm? Y qué difícil a veces es entender esas situaciones y es súper complicado entender por qué atravesamos ciertas situaciones, por qué atravesamos el dolor, cuál es el propósito de Dios detrás de esas cosas, por qué nos tocó a nosotros. Hay un reportaje que vi el fin de semana que es de Michael Schumacher. No sé si, bueno, a los que les gusta el automovilismo, se los recomiendo. Y Michael Schumacher, que ganó 7 veces el campeonato mundial corriendo en Fórmula 1. Entonces, al final, Michael Schumacher tiene una. Les voy a contar el final. ¿Ah? Todos saben el final de Michael Schumacher, pues sí. Se apareció en todos los diarios. Tuvo un accidente esquiando y quedó en coma. Bueno, pero la esposa de él aparece diciendo, ¿por qué esto nos pasó a nosotros? Justo nos pasa a nosotros. ¿Mm? Eso uno lo ve que le pasa a otras personas, pero ¿por qué esto nos pasa a nosotros? Y otra vez nosotros caminamos nuestra vida preguntándonos exactamente lo mismo. ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? Y fíjense que el apóstol Pablo escribe en la carta a los filipenses estando recontra ultra preso en una situación súper difícil. Porque yo les digo que las cárceles de esa época no eran las cárceles de hoy en día, que por lo menos hoy existe el alcantarillado, existe la luz, entre otras cosas. En ese tiempo no existía nada de eso, ¿sí? Y aún así, el apóstol Pablo escribe en el versículo 3, él dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios, pero mientras que usted lee estas palabras del apóstol Pablo, piense en dónde estaba Pablo, en la situación de Pablo, encadenado en prisión. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Imagínense que Pablo, estando preso, experimentaba gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, el versículo 6 dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios 11, versículo 24. Pablo escribe lo siguiente, ponga atención a este pasaje, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese cómo Pablo en este pasaje hace un repaso de todos sus sufrimientos físicos solamente. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Pablo había sido un hombre escogido por el Señor? ¿Qué piensan ustedes? Y haciendo el juego de la lógica, ¿ustedes piensan que el Señor amaba a Pablo o no? ¿Amaba a Pablo o no? El Señor le había dicho a Ananías, porque instrumento escogido no es este. ¿No había el Señor escogido a Pablo? Sí, pues. ¿Lo amaba o no lo amaba? ¿No estaba Pablo haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues estaba haciendo la voluntad del Señor. O sea, miren, Pablo era amado por el Señor. Se encontraba haciendo la voluntad de Dios. Pero aún así, había pasado por toda esta chorrera de escandaloso sufrimiento. Ahora, Pablo escribe esto, no lo escribe quejándose. Pablo lo está escribiendo en otro contexto, pero aquí lo importante que nosotros intentamos es lo siguiente, que detrás de todo esto existe un propósito. Dice el versículo 12 de Filipenses 1, para que volvamos a Filipenses 1, dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ustedes lo pueden leer después completo el pasaje. A Pablo tenía un objetivo en mente, y era que el nombre de Cristo fuese proclamado. Esa era su intención, esa era su misión. ¿Mm? Todo lo que estaba atravesando Pablo tenía un propósito. Tenía que ver también con su carácter, tenía que ver con lo que el Señor estaba haciendo en su vida, tenía que ver
con el Señor, por supuesto que no da puntada sin hilo. El Señor mata más de 100 pájaros de un tiro, ¿sí? Con mi respeto a todos los animalistas aquí presentes para utilizar ese dicho, ¿no? Pero no se me ocurría a otros chillos, perdón. Eh, lo que quiere decir es que el Señor mueve una pieza y en realidad está Él moviendo un puzzle completo. ¿Mm? Y eso es lo que provoca el Señor con las circunstancias difíciles en nuestra vida, con el dolor, con cosas que a veces nosotros no logramos entender. Si el Señor Jesús vino a este mundo y sufrió y padeció hasta la muerte, si el apóstol Pablo, habiendo sido escogido, pasó por todo lo que pasó, todo lo que nosotros podamos atravesar, o lo que nosotros nos ha tocado atravesar cuando miramos estas cosas, yo creo que es muy poco que tenemos que ser agradecidos con el Señor, ¿sí? Que tal vez ni a ninguno de nosotros nos ha tocado pasar por azotes tan reiteradas veces o nos ha tocado ver la muerte tan de cerca, ¿m? Por causa del Evangelio. Pablo, cuando escribe Filipenses, está preso por causa del Evangelio, por hablar de Cristo Jesús. Nuestro norte, nuestra razón de vida es que el nombre de Cristo sea conocido. ¿Sí? Y piensa en esto. O sea, el Señor Jesús nos hizo con un propósito. ¿Por qué muchos cuando se imaginan el cielo pierden el entusiasmo? Porque se imaginan el cielo y no se imaginan ningún propósito, como que su vida ya en el cielo como que pierde el propósito, entonces como que ya es fome. Es como que es fome estar en una nube sin ningún propósito. Porque algunos piensan eso, se ven en el cielo tocando un arpa y como que ya, como que no hay mucho por hacer, entonces como no hay propósito, entonces como que es fome. Pero el apóstol Pablo dice aquí que el Señor está obrando en nosotros, Él va haciendo una obra. Todo lo que nos ocurre, el Señor lo permite en nuestra vida para ir capacitándonos, formándonos hasta el día que Él venga, porque el día que Él venga, entonces vamos a ser manifestados con Él en gloria. El Señor nos tiene para cosas grandes, para cosas gloriosas. Pero mientras estemos en esta vida, es lo que dice Pablo en este mismo pasaje, en el versículo 21. Yo sabía que ustedes ya lo sabían el versículo 21 y que están a punto de decirlo, pero querían que yo lo encontrara. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes el vivir es Cristo? Te pregunto a ti, ¿para ti el vivir es Cristo? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus proyectos, tus planes? ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿O es el Señor lo que llena tu vida? Tú dices, Señor, yo quiero vivir para ti. Si tú me has puesto en el trabajo, es para ti, Señor. En el trabajo en el que estoy es para glorificarte a ti, Señor. Si tú me has puesto en esta iglesia, es para glorificarte a ti, Señor. Es una iglesia que tiene un montón de defectos. Con toda esta gente, Señor, que me cae mal, pero es para glorificarte a ti, Dios. Cumpliré con mi labor, ¿sí? En mi trabajo, en mi familia, Señor, esta familia que tú me diste, esta gente especial, Dios, rara que no la entiendo, porque todos tenemos familia media rara, ¿no es cierto? De repente, Señor, tú me pusiste aquí en medio de mi familia para glorificarte a ti, Señor. Y aún en medio de la dificultad, en medio del dolor, de las circunstancias difíciles,
Yo, así como Pablo dice, me gozo, me puedo gozar si el apóstol Pablo estando engrillado, ¿cierto? A esas cadenas, él decía, me gozo, nos podemos gozar en la dificultad. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es Cristo. Porque el Señor tiene planes con nosotros gloriosos. Porque esta vida pasa. Nos damos cuenta nosotros. Yo me acuerdo cuando ayer tenía 24 años. ¿A ustedes les pasa eso, no? Yo ayer tenía 24 años. Y resulta que el próximo mes voy a cumplir 40 y yo no lo puedo creer, pero yo me siento... Yo le digo a la Cali, yo cumplí 18 y yo alcancé mi plenitud, mi madurez. O sea, si tú tomaras una máquina del tiempo y te encuentras conmigo a los 18 años, te darías cuenta que yo soy exactamente el mismo. La misma madurez, así la templanza, lo mismo. A mis 18 años. Porque yo me siento exactamente igual cuando tenía 18 años. A mis 40 años me siento como de 18. En otras palabras, en otras palabras. La Gali me mira y me dice, no, yo creo que no, yo creo que no. No me cree. Yo le insisto. Pero a lo que apunto es que esto fue hace, ¿cuánto? 16 años atrás y para mí, me acuerdo perfecto, 24. Me acuerdo cuando tenía 20 años. Y la vida pasa, y va a ser así cuando voy a estar cumpliendo, cuando vamos a estar todos en los 60. Y vamos a hacer así cuando vamos a estar todos nosotros en los 70. Y nos vamos a acordar, oye chiquillos, ¿se acuerdan cuando teníamos, nosotros estábamos, pero en la plenitud, nosotros en los 40, los 35, 40, y creíamos que nos quedaba toda la vida por delante, y hicimos así, y ya estamos recontra, ultra jubilados, ¿se acuerdan o no? Porque la vida pasa, es como, eh, como dice la Biblia, hay un pasaje que hace referencia a la vida del hombre, que es como una flor. ¿Quién se sabe ese pasaje? Como la flor de la hierba, un salmo. Es como la flor de la hierba, vino la Carly, miren. Es un salmo, parece. ¿Cuál? Es como la flor del campo, ¿no? Florece como la flor del campo. ¿Ya? ¿Qué salmo es ese, Pati? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Ese es el 103. 103, 15. El 103.15. O puede ser también 1 Pedro 1:24, que ¿Qué dice Juan? porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Bueno, todo lo que vivimos en esta vida pasa rápidamente, rápidamente. No nos damos cuenta cómo van pasando los días y el Señor va a completar esa obra en cada uno de nosotros, pero debemos nosotros también no perder de vista que en medio de la dificultad, en medio del dolor, el Señor se glorifica y nos podemos gozar en medio del dolor. Podemos darle gracias al Señor por las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Que no todo, que no el seguir a Cristo se trata de pasarlo bien, ¿sí? Que hay dificultades, se vienen momentos difíciles, pero todo el Señor lo permite para que su nombre sea glorificado. ¿Alguien quiere decir algo antes de que oremos y nos despidamos en oración? ¿Alguien tiene sueño?
Bueno, les invito a que le oremos al Señor por nuestro ministerio, que le oremos al Señor por volver pronto a la presencialidad. El domingo, entonces, el domingo 3 de octubre, si Dios quiere, hacemos un pequeño asado light, por supuesto, de verduritas y de, de repollitos, o sea, perdón, de zapallitos para los que no quieren carne, para poder vernos nuevamente. ¿Les parece? Están todos cordialmente invitados. Vamos a hacer una invitación, por supuesto, para enviarlo por el WhatsApp para que todos se enteren, pero les quiero invitar a que oremos por todos aquellos que están. Usted abre el WhatsApp del grupo y le ora al Señor por todos los que están en la lista, que están ahí, que algunos medios desaparecidos. Y oremos al Señor por nuestro ministerio. Necesitamos orar unos por otros. ¿Está bien? Les pido ese favor a todos. Chiquillos, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Y nos vemos entonces el próximo miércoles y el 3 de octubre. Así que están todos invitados, por supuesto, si tienen algún pololo o alguna polola también lo pueden invitar, ¿eh? O sea, no hay problema. Señor les bendiga, chicos. Abrazos. Abrazos. Pueden invitar al enano Osorio también, Rodrigo, ¿eh? Pueden invitarlo también. Chao.